La paz es el sumo ideal moral, pero la paz, como la democracia, solo puede dar todos sus frutos donde la respetan y aman. Así lo decía Alfonso Reyes, el regiomontano universal. Recordaremos a este gran escritor, filósofo, académico mexicano, a 135 años de su nacimiento. Muy cierto, Javier, hay que decir que fue una figura brillante para entender la literatura iberoamericana y universal. Y precisamente nos encontramos en la librería Alfonso Reyes del Fondo de Cultura Económica al sur de la ciudad para platicar con el historiador y académico Javier García Diego, un especialista en la obra de Reyes. Francisco Juárez, por su parte, nos va a acercar a la Capilla Alfonsina, ese entorno que nos puede dar y nos da mucha información de la vida y obra de este gran escritor. Además, Javier, en México en 100 objetos, nuestra compañera Norma Guzmán nos cuenta la historia detrás del libro La X en la frente de ensayos de Reyes, que precisamente da nombre a nuestro programa. Comenzamos con La X en la frente. En 1925, André Gide vendió su biblioteca en una subasta. Reyes vio la colección acompañado del poeta Jules Supervielle en la librería Champion, donde estuvo expuesta unos días. Se instalaron frente a una mesa y se sumergieron en esa delicia de las ediciones originales dedicadas por los autores. Con frecuencia, entre las páginas de los libros, encontraban cartas autógrafas. Gide conservaba hasta los sobres y había calculado minuciosamente el valor comercial de todo elemento que pudiera enriquecer sus volúmenes. Había páginas inéditas de Paul Valéry. Había muchas cartas de Pierre Louis, notables por el esfuerzo para convertir la apariencia de los caracteres latinos en un remedo de letras griegas, así como en Juan Ramón Jiménez se aprecia un esfuerzo por convertirlos en letras árabes. Pero algo había que los desazonaba, y poco a poco se dieron cuenta. Las cartas de Pierre Louis mostraban unas pecaminosas manchitas que aún daban cierto aroma. Pierre Louis perfumaba sus cartas. Alfonso Reyes Ochoa heredaría una vocación por los asuntos públicos y políticos de su abuelo Domingo y también de su padre, el general Bernardo Reyes, quien hay que decir como parte del ejército liberal, combatió a los invasores franceses, a las fuerzas conservadoras y fue también gobernador por el estado de Nuevo León. Y es que Alfonso fue el noveno de 12 hijos que nacería aquel 17 de mayo de 1889 en Monterrey, en donde también cursó sus estudios primarios. Ya desde muy niño mostró afición por la lectura de los cuentos infantiles. Mucho más tarde, explorando la biblioteca paterna, descubrió a los clásicos como Cervantes, Racine, Víctor Hugo, Dante y Pérez Galdós. A los 16 años publicaría su primer poema La Duda en un periódico local y más tarde fue bachiller del Colegio Nacional Preparatorio aquí en la Ciudad de México, en donde también estudió Derecho por la UNAM. Y es que Alfonso Reyes eligió la carrera de abogado porque pensaba que ésta le permitiría desarrollar su vocación literaria, obteniendo un cargo público o diplomático y de esta manera poder conocer otros países y otras culturas. Y para acercarnos con certeza a Alfonso Reyes, estamos con un lector minucioso de su obra, un antologador, un biógrafo. Yo creo que es el mejor biógrafo de Reyes, que es el doctor Javier García Diego. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Javier, y gracias a Canal 22. Encantado de colaborar. Oye, Javier, ¿cómo entró tu interés por Alfonso Reyes? Tú eres historiador. Sí, es una historia muy linda por el mensaje. Yo hacía mi tesis de licenciatura en Ciencias Políticas en la UNAM. Mi director de tesis era Gastón García Cantú. Casi nadie. Y no le gustaba la manera en que yo escribía, no le gustaron los capítulos que yo le presentaba, y con una educación que la verdad he tratado de copiarla, la relación con los alumnos, me dijo,
relé a Alfonso Reyes. Obviamente yo no la relé una educación. Es que tú le puedes poner un 0 a un alumno, pero no lo puedes insultar, jamás. Y entonces esto sería 1973, por ahí, porque yo me titulé en 1974, o sea que estoy cumpliendo 50 años de leer a Alfonso Reyes, porque a partir de ese momento me enamoré de su prosa y me puse a releerlo. Así es. Entonces, desde entonces, Javier. Oye, ¿y se puede hablar de una aportación específica en materia de literatura de Alfonso Reyes? Sí, bueno, hay muchas aportaciones, pueden ser productos de su obra, pero yo preferiría hablar primero de una actitud. La actitud de abrirse a hacer una literatura universal, o sea, hablar no de literatura mexicana, revista de literatura mexicana, sino revista mexicana de literatura, o sea que los mexicanos sí podemos acercarnos a cualquier literatura. Hoy esto es más comprensible, más fácil. Algunos autores me dirían, bueno, pues es obvio, pero en aquel entonces no lo era. Estamos hablando de que Reyes regresa a México en 1938-39 en pleno cardenismo, con pleno nacionalismo cultural, y decir, debemos leer autores ingleses, franceses, clásicos latinos, clásicos griegos, clásicos españoles, no era bien visto. Pero la respuesta de Alfonso Reyes fue contundente. Dice, para ser provechosamente mexicano, tenemos que ser generosamente universales. O sea, nos hace mejores escritores mexicanos, nos hace mejores lectores mexicanos si nos atrevemos a conocer otras literaturas. Sí. Ese es un mensaje. Un segundo mensaje de Alfonso Reyes es dedicarse por entero a la literatura. No tomarla con devaneos, como como una actitud de diletante, no. Ser un profesional de la literatura. Yo creo que Alfonso Reyes fue de los primeros escritores profesionales de México. Luego aparecieron muchos. Hoy hay muchos que viven de la literatura. En aquel entonces era muy difícil. Y que no tienen la estatura de Alfonso Reyes. Bueno, cierto. Me llama la atención y qué bueno que hablaste de su contexto, el nacionalismo que estaba muy fuerte y de sus compañeros, de sus contemporáneos, Pedro Enrique Sureña, por ejemplo, y José Vasconcelos, que a pesar de que se reunieron para hacer el Ateneo, tenían visiones distintas, eran como más de acción que Alfonso Reyes. Bueno, evidentemente, si lo comparas con Vasconcelos, que tuvo aspiraciones políticas del más alto nivel, claro que sí. Pedro Enrique Sureña no tanto. Pedro Enrique Sureña fue más bien un académico, y yo diría incluso de bajo perfil, nunca dirigió revistas, nunca dirigió editorial. Vamos, en Argentina ni siquiera tuvo una cátedra universitaria. Tenía una personalidad, digamos, constreñida. Y por otro lado, sí, Alfonso Reyes da la impresión de ser un escritor que está dedicado exclusivamente a su obra, pero también hizo cosas, digamos, como tú le dijiste, acción. Por ejemplo, muchos años de diplomático antes de regresar a México. De 1920 a 1938 estuvo en la diplomacia. Luego, además fue un extraordinario embajador en la defensa de la Revolución Mexicana, la defensa del cardenismo, la defensa del gobierno de la Segunda República, la traída de los exiliados, la creación de instituciones, el Colegio de México, el Colegio Nacional, en fin, no era un hombre, digamos, que tuviera intereses políticos como los de Vasconcelos. Esto es cierto. Yo creo que la muerte de su padre lo vacunó. Bueno, no es que yo crea, es que él lo dijo muchas veces. La muerte de mi padre me vacunó en contra de la política. Pero sí que fue un gran diplomático y sí creó algunas instituciones. Y a su manera también fue un político. Pero de esto hablamos, claro que sí, después de un corte, porque tenemos que hacerlo. Sí, sí. Una vez asentado en la capital del país, Alfonso Reyes comenzaría a publicar en la revista Sabia Moderna y con ello terminaría de integrarse con un grupo de escritores noveles que, como él, serían llamados modernistas. Hay que decir que entre ellos se organizaron lecturas colectivas de poesía, algunos números musicales y en 1909 terminarían por fundar el Ateneo de la Juventud, un espacio que se mantuvo por 5 años, pero que dejó un profundo impacto en la vida literaria y cultural mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Entre los ateneístas se encontraban precisamente Antonio Caso,
Pedro Enrique Sureña, Julio Torri y José Vasconcelos, que terminarían siendo los amigos más cercanos de Alfonso Reyes por el resto de su vida. Cabe decir que justamente en esa época Alfonso Reyes comenzaría a dedicarse a cultivar y a escribir sobre sus asuntos de interés, autores de la Grecia clásica, la literatura moderna francesa y el siglo de oro español, entre otros. Continuamos con la X en la frente y ahora Francisco Juárez nos ofrece en Novedad de la Patria un recorrido de la Capilla Alfonsina. Alfonso Reyes solía decir: la vida muere, los libros permanecen, y la Capilla Alfonsina es una muestra de ello. Veamos por qué. Hay un sitio en la Ciudad de México que no solo guarda conocimiento, sino que lo genera. El historiador Omar Urbina nos cuenta las particularidades de la casa de Alfonso Reyes, mejor conocida como la Capilla Alfonsina, que comenzó a construirse en 1938 y que el escritor habitó hasta su muerte en 1959. En su testamento deja en claro que este lugar, a su muerte, tiene que convertirse en un lugar de centro, en un centro de creación literaria. La estructura de la capilla está destinada para la actividad intelectual. Los ventanales, los grandes ventanales que tenemos a las orillas, los tragaluces, principalmente ahorita tenemos luz natural. Entonces, el principal objetivo de este lugar es que sea un lugar de trabajo. ¿Por qué comenzó a llamarse Capilla Alfonsina? Enrique Díaz Canedo y Manuel Toussaint fueron los encargados de bautizar hacia este espacio como Capilla Alfonsina, haciendo alusión a la Capilla Sixtina, obviamente. Parecería una capilla religiosa, sin embargo, es una capilla secular y es una capilla del conocimiento. Eso fue algo que ellos entendieron y que desde entonces se ha quedado como tal. En este lugar han circulado y disertado personajes ilustres como Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco. Actualmente es patrimonio nacional, pero también es un centro de estudios literarios. Incluso, tras recibir el Premio Alfonso Reyes de Humanidades 2023, Pura López Colomé reconoció el papel que tuvo en su formación la Capilla Alfonsina al ser una de sus talleristas y estar cerca de la obra del escritor, con lo cual se cumple el deseo de Reyes de convertir su casa en un templo del conocimiento. Alfonso Reyes, un hijo menor de la palabra, es la antología seleccionada y escrita por el historiador Javier García Diego. Cabe decir que, según el propio autor, esta obra, que fue publicada hace 10 años por el Fondo de Cultura Económica, tuvo un encargo especial por parte del entonces secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, para quien era fundamental que la obra y la figura de Alfonso Reyes fuera conocida y leída por los mexicanos del siglo XXI y particularmente por los jóvenes. Vamos a continuar con la X en la frente, no se vaya, porque estaremos conversando en esta segunda parte de la charla con el historiador Javier García Diego y más adelante, en México en 100 objetos, nuestra compañera Norma Guzmán nos cuenta la historia detrás del libro de ensayos de Alfonso Reyes titulado La X en la frente, que da lugar a nuestro programa. Javier García Diego, nos hablaste de esa forma de hacer política de otra manera, que fue la de Alfonso Reyes, y pues nos hablaste también de alguna manera, nos dejaste ver que su trabajo diplomático seguramente influyó en su apuesta literaria por autores que no conocíamos o por llevar mexicanos también a otras partes. Bueno, hizo las dos cosas. Él fue un diplomático en términos gubernamentales, oficiales, muy responsable, muy apegado a la ideología del gobierno en turno. Por ejemplo, defensor de la reforma agraria cuando estuvo en España, cuando estuvo en Francia, bueno, tratar de elevar las relaciones que pasaran de legación a embajada, quitar la imagen que había en Francia de que México había sido un país germanófilo. En Argentina le tocó la guerra cristera. En Brasil era el gobierno de Getúlio Vargas y tenía una visión de Cárdenas como si fuera un gobierno comunista, el de México. Tuvo problemas la embajada. En fin, fue un embajador. Su última acción fue ir a vender petróleo cuando se hizo el boicot en contra del petróleo después de la expropiación. O sea, fue un diplomático muy cumplido.
Pero también decía él que era un diplomático doble porque hacía diplomacia cultural. Entonces trataba de que en esos países se conociera la literatura mexicana y además quería ensanchar las perspectivas de los escritores mexicanos. Entonces nos trajo escritores desde un principio. Cuando llega a España le tocó conocer, además, convivir con las 3 más grandes generaciones de la época contemporánea. Le toca todavía el grupo del 98, Azorín, Unamuno, Machado. Le toca la generación del 14, es muy amigo de Ortega y Gasset, de Juan Ramón Jiménez, de Azaña, y le tocó conocer y hacer algunas cosas juntos con la generación del 27. De hecho, cuando los jóvenes del 27, ¿por qué se llama la generación del 27? Porque en 27 organizaron un homenaje tremendo a Góngora, al único no español y ajeno a su generación que invitan es a Reyes. O sea, estamos hablando pues de un gigante. ¿Por qué? Pues porque Reyes conocía muy bien a Góngora, lo había leído desde hace muchísimos años. Entonces en España, cuando está, bueno, también en España nos introdujo a Chesterton. Él empezó a hacer las primeras traducciones para la editorial Calleja de Chesterton. Luego en Francia, pues Paul Valéry, Paul Claudel, Valéry Larbaud. Y ya cuando llega a Sudamérica, pues gracias a él conocimos a Victoria Ocampo, a Gabriela Mistral en cierto sentido, y sobre todo a Borges. La amistad con Borges fue importantísima. No dijo Borges cualquier cosa de No, Reyes, no, se hicieron mutuamente grandes elogios. ¿Pero qué dijo, recuerdan? Bueno, lo que dijo Borges, dijo varias cosas, pero en síntesis dijo la mejor prosa, y dice prosa, la poesía no le gustaba tanto. Ajá. El mejor prosista de aquí y de allá, o sea, incluía a los de la península del siglo XX, es Alfonso Reyes. Así lo dijo. Yo creo que es un homenaje, y sobre todo viniendo de un hombre que era muy parco en homenajes como Borges. Más bien era un hombre irónico, podríamos decir hasta egoísta en los homenajes. Porque a mí me sorprendió un texto que publicó, seguramente lo viste, Vargas Llosa, en donde dice que se puso a leer todo Alfonso Reyes para dimensionarlo, y la conclusión para él es que era un escritor que había confundido la cortesía con la cortesanía. ¿Tú qué piensas? Efectivamente he leído ese texto de Vargas Llosa y si no mal recuerdo lo volvió a mencionar. Lo dijo cuando dijo que se había vuelto se había puesto a releer a Alfonso Reyes. Así es. Yo creo que cuando ganó el premio Alfonso Reyes, y luego esto lo volvió a mencionar, lo recuerdo muy claramente, cuando se le dio el premio Carlos Fuentes. Yo creo que confunde Vargas Llosa cortesanía con educación. Alfonso Reyes es una persona que siempre fue muy cuidadoso, nunca cursi, siempre de una prosa muy sencilla, pero obviamente no le gustaban ni los insultos, ni las descalificaciones, pero cortesanía no lo veo. Cortesía sí, bueno, de hecho hay un libro que se llama Cortesía, ¿no? En donde él recuerda pues dedicatorias y estas cosas. No, era un hombre que valoraba mucho la amistad. Y no, de ninguna manera aceptaría yo que fue un hombre cortesano. Cortesano quiere decir cercano al poder. No, Alfonso Reyes se mantuvo bastante al margen. Los presidentes de México prácticamente todos lo buscaban desde que regresó al país. Digo, lo buscaban no para ofrecerle trabajo, sino para tener algún detalle con él. Por ejemplo, el día de su muerte se presentó el presidente en turno al velorio, en fin. Pero no, Alfonso Reyes no fue cortesano. Es un gran escritor que tiene muchas lecciones en materia de escritura y también en materia de qué cosas o temas tenemos que ver. Estamos por terminar. ¿Por qué no nos recomiendas para los jóvenes que quizá no lo conozcan por dónde empezar o qué leer de Alfonso Reyes? A ver, lo primero que recomiendo es no leer las obras completas. O sea, son 26 volúmenes gruesísimos, además hay que agregar 7 tomos del diario, 2 tomos de documentos diplomáticos. No, hay una, digamos, lista imprescindible. Claro, hay muchos reyólogos en este país y en el extranjero y disentimos de cuáles serían los textos, pero yo creo, si vamos, por ejemplo, cronológicamente, para mí el primero sería Visión de Anáhuac.
Luego el cuento La Cena, que está en el plano oblicuo, Claro. que utilizó mucho Carlos Fuentes para hacer Aura. Luego Ifigenia Cruel, o sea, no podemos no recomendar Ifigenia Cruel. Luego hay unos tomitos que ha reeditado por Rubén, 2 volúmenes que para mí son deliciosos. Es el periodismo cultural de muchísimos temas. Claro. Sí, se llama Simpatías y Diferencias. Luego, claro, La Oración del 9 de febrero, es el texto más desgarrador que uno puede... por lo general los escritores mexicanos e hispanoamericanos escriben sobre sus madres o sobre sus novias, pero difícilmente sobre el padre. Bueno, la tradición se remonta a Manrique, pero son muy pocos. Y es un texto, para mí, un parteaguas en la literatura. Y por último, Junta de Sombras, en donde están muchos de sus ensayos más sabrosos sobre Grecia. Hay gente que le llama el helenista mexicano, y Alfonso Reyes decía, no, yo no soy helenista. Sí. Helenista es el experto en Grecia, dice, yo soy un cazador furtivo. Así es. Yo leo Grecia por gusto, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier. No, encantado de platicar sobre Alfonso Reyes. Puedo aprovechar, invitar a todos tus televidentes a que vayan a la Capilla Alfonsina. Por supuesto. Es un museo de sitio, un archivo de escritor como no hay en todo el mundo hispanoamericano. Es una atmósfera. Es una maravilla. Pues muchísimas gracias. A ti, Javier, Y encantado. seguimos aquí con la X en la frente. Alfonso Reyes fue uno de los más importantes literatos de la lengua española, quien entre otros muchos escritos hizo uno de los ensayos en donde la antología de textos es la base del mismo. ¿Usted sabe de cuál se trata? Aquí se lo cuento. La X en la frente es el origen del nombre de un ensayo escrito por Alfonso Reyes en el año de 1951, donde decía que la patria es una X cruce de planos y caminos. El literato aseguraba que tenía apego a su X como una reliquia histórica, a un discreto santo y seña en que reconoce a los suyos. Así, con la X en la frente es un espejo donde nos reconocemos en los otros a través de nuestros rasgos de identidad. Él decía, los suyos siguen siendo los nuestros y entre nosotros nos seguimos reconociendo a merced de esa X en la frente. Llegamos al final del programa después de habernos acercado a Alfonso Reyes, este personaje fundamental para comprender la literatura mexicana del siglo XX. Este personaje, este escritor que desconfiaba de todos aquellos que no conocían el nombre de las plantas y los árboles de su jardín y en general de todos aquellos que no conocían su entorno. Sin duda, Javier, siempre es importante traer al presente los aportes de figuras mexicanas de talla mundial como Alfonso Reyes. Por eso queremos agradecer al Fondo de Cultura Económica las facilidades, a nuestro equipo técnico de producción, pero también a ustedes, a quienes invitamos la próxima emisión aquí, con la X en la frente.